Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo las lecturas que he hecho en el mes de julio. ¿Se encuentra bien? Sí, muy contento de estar aquí. Y vamos a empezar por el manga. Digo manga, pero es todo BL, ¿vale? Vamos a empezar por la trilogía La suerte sonríe a los tenaces de Kotetsuko Yamamoto. Esto es editado porque era Atomodomo. Le voy a hacer un altar. Bueno, el caso es que, bueno, pues ha sacado estos 3 libros, ya está completa. Son 3 libros, he dicho, bueno, da igual. Está completa. Y el caso es que el primero y el segundo me lo han dejado y el tercero me lo han regalado. Porque a mi amiga le vino con defecto y le han mandado un segundo manga. Como le han dicho que se podía quedar el defectuoso, pues me lo ha regalado. Y bueno, y ya de paso me ha dejado el primero y el segundo, ya me lo he leído. Y os voy a enseñar cómo es por dentro. Está bien, es divertido. No va a ser el mejor BL que os vayáis a echar en la cara, pero está divertido. Te echas unas risas, son muy monos. Va de un muchacho que por causas de la vida su padre crea una gran deuda para pagarle los estudios al muchacho, pero el padre muere y hereda la deuda y es una millonada, y además la deuda la tienen los yakuzas. Es un chico muy introvertido, muy tímido, no confía en las personas, y se choca con un ex compañero porque dejó el instituto, la preparatoria. Dejó la preparatoria y se choca con un compañero suyo. Y este muchacho, que está prendadito por él, decide ayudarlo. Y ahí empieza, pues, digamos, la aventura. Es un Friends to Lover. Mi personaje favorito es el Yakuza, por cierto. El cobrador de la deuda, el que siempre va, pues ese es mi personaje favorito. Vale, el siguiente es Zombie High Sex. Esto está muy bien. De hecho, me he leído 2 números 1. Este y este. Me los he leído porque como ya han salido los segundos, quería leérmelos para a ver si quería continuar o no. El problema es que me han gustado los dos. Quiero continuar. Lo más seguro es que no me dé para continuar los dos. Así que tendré que elegir entre cuál continuar, que ya lo tengo claro. Este va un apocalipsis zombie, ¿vale? Y este chaval que pues se vea de buenas a primeras ahí en todo el meollo, se encuentra con un militar que decide ayudarle, pero con el calentón de la lucha, con el calentón de la supervivencia, pues parece ser que luego se le suben otras cosas, como se pone calentorrin. Entonces, cuando se pone en calentorrin, claro, está el amigo ahí al lado para... A ver, el caso es que deciden llegar a un acuerdo. Tú me proteges y yo te doy mimitos, ¿sabes? Tú me proteges, yo te doy mimitos. Acuerdo estupendo. Pues son muy monos. Es un acuerdo como cualquier otro. Tampoco nos tenemos que poner susceptibles. Está bien. Que no es... espérate, que justo lo abro en el primer bien. Por cierto, este no es que la trama sea súper original, ¿vale? Es... No, ahí no. Vale. Es más bien acción, taca, acción, taca. Es simple, pero está divertido. O sea, es curioso que con esta simpleza que tiene, al final está bien, te gusta. Ay, además venía con... El dibujo es muy bonito. Y pues me gustaría continuar, pero ya os digo que este no creo que sea el que continúe. Porque aunque está bien, no me da el presupuesto para él. Pero no está mal, o sea, es curioso, ¿eh? Es un trato curioso, además se queda en un punto muy interesante. Este es de Yuo Yodagawa y está editado por Arechi. El siguiente que me leí es un contable para salvar al reino que me ha maravillado. Es historia original de Yatsuki Wakatsu. Diseño de personajes es de Kika Ohashi y el manga en general es de
Kazuki Hirodori. Lo ha traído Tomodomo. ¿Nos gusta Tomodomo? Me gusta mucho. Con este me he reído mogollón. Me encanta. Y sí, tengo que continuarla sí o sí. Va de... en Japón, pues un hombre termina de trabajar, se va a su casa, aunque es un día festivo creo que era, y se encuentra una muchacha que está siendo absorbida por un agujero. Quiere ayudarla, pero se ven los dos absorbidos y aparecen en otro mundo, un mundo de fantasía. Se conoce que esta muchacha es la elegida, es la santa que va a liberar a este mundo del mal. Para que nos hagamos una idea, del mal. Lo que hacen es decirle que, bueno, se preocupe, que el reino se va a ocupar de él, que le van a dar comida, le van a dar vivienda para toda su vida y dinero para toda su vida, para que no tenga problemas y vive aquí, porque no puede regresar. Y le dice, me parece muy bien, pero quiere trabajar, porque no quiere estar sin hacer nada. Y como él es contable, se mete a la contabilidad del palacio. Y ahí se encuentra, bueno, pues que las cuentas no salen. Y además va a conocer al capitán de la guardia de... no me acuerdo cómo se llama, yo y las palabrejas. El Aris, madre mía, cómo está el Aris. Bueno, pues eso. A ver, que la cosa está empezando, que la cosa está empezando, pero es tremendísimo. El dibujo me encanta. Es que antes he visto un dibujo. ¡Qué bonito! Sí es verdad que tiene pocos fondos, es el típico dibujo... Ah, tiene marcapáginas. El típico dibujos con pocos fondos, pero está muy bien dibujado. A mí me gusta. Este le he enseñado ya. El Ares. Y ya os digo que yo quiero que este hombre, el Ares, me haga también a mí los primeros auxilios. Si os lo habéis leído, sabréis a qué me refiero. Y si no, leerlo, porque es muy interesante la cosa. Me ha gustado mucho, me ha entretenido un montón y quiero saber qué pasa con la contabilidad del palacio. Tengo mucho interés, porque aquí va a haber tema del bueno. Y ahora vamos por los libros. Vamos a empezar, que además son un huevo, que menos me ha gustado al que más me ha gustado. A ver si no me enrollo mucho. Este es el que menos me ha gustado, Amor Radiante, que es un libro de amor. Eso es mentira. Aquí, aunque ponga Amor Radiante, es mentira. Aquí no hay amor en ningún lado. Es una telenovela, tipo drama, en el cual una muchacha se conoce que es heredera de un tío rico en el... ¿Qué sería? Pues eso, yo qué sé, histórica, 1800. No sé, todos 1800, pues no me acuerdo, pero da igual. Que ya está en las Bahamas y tiene que viajar y bueno, pues resulta que le salen 1500 mosquitos que quieren su herencia, que no están de acuerdo con que ella herede y todas esas cosas. Y el caso es que todo el mundo se quiere aprovechar de ella, todos son unos personajazos asquerosos. No me gustó, lo siento, no me gustó, le di 2 estrellas, si no recuerdo mal, lo voy a verificar. Sí, es verdad que me interesaba saber hasta qué punto podemos llegar aquí. Por cierto, en las primeras páginas, en las primeras 100 páginas más o menos, ella ya se casa con un señor que es el interés amoroso, pero es que me cae fatal, ¿vale? Le pegaba, pero bien fuerte. Así que... es que... mal. Así que bueno, ya sabéis. Yo con la Valerie Sherwood, de momento, creo que no me llevo bien. Me dejaron Agatha Rising y la turista impertinente de MC Beaton, que este es el 6º libro de Agatha Rising, que es el peor de todos. Le di 2 estrellas. ¿Cuál es el problema que he tenido con este libro? Que me ha costado la relación de Agatha y James. James me cae fatal. Agatha me gusta mucho, pero aquí parece que la autora la quiere torturar y no es la Agatha decidida, fuerte, que echa para adelante, vamos, que ya hace las cosas y punto, sin pensar mucho. Alaucada, que es ella, que me gusta mucho a mí, me gusta Agatha, me hace mucha gracia. Aquí no, aquí es como indecisa, pendiente de James. Uf, no me ha gustado. Lo que le pasa a Agatha es que de lo que pasó en el anterior libro, digamos que iban a hacer un viaje Agatha y James juntos, pero el caso es que se va James solo y Agatha va a perseguirle. Y en este viaje que se van a Chipre, pues hay un asesinato. Una de los turistas de los que se encuentra Agatha
uno de ellos es asesinado. Y bueno, decide James y Agatha resolver el crimen. Y eso que la policía dicen que no se metan, que no sé qué, pero bueno, ellos quieren, sobre todo Agatha quiere demostrar su valía. Sobre todo con James, porque James le echa cada gapo a la cara que es impresionante. Qué tío asqueroso, de verdad. Y lo he llevado mal. No me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado nada. He echado de menos el pueblo. Yo creo que si fuera la Agatha chapa adelante y con los ovarios bien puestos, me hubiera gustado más si no hubiera echado de menos el pueblo. Pero en esta situación, sí. Para mí el peor de momento. Seguimos por... Aquí me va a matar más de una. Pero lo siento, porque el clan sin nombre de África Vázquez Beltrán no ha sido para mí. Le he dado un 2,5. Tampoco le he puesto tan mala nota, creo. ¿Qué pasa? Que es que yo tenía altas expectativas. Yo digo, bueno, con este portadón tan maravilloso, esta chica que en otros libros ya me ha gustado, me va a encantar. Pero no ha sido para mí. Es un libro coral en el que estamos en un mundo de fantasía donde hay magos o magos hechiceros. Bueno, no pueden hacer magia. Solo pueden hacer magia los que están colegiados. El problema es que en este mundo va a haber un golpe de estado y van a ir detrás de todos los magos para erradicarlos. Entonces lo vamos a ver a través de un grupo de magos, bueno, distintos magos, un noble y su guardaespaldas y unos cuantos personajes más. Una capitana de guardia, por cierto, y alguno así, loco por ahí. A ver, es que no me ha gustado los personajes. Yo creo que el noble es el que más me ha gustado de todos. Bueno, el guardaespaldas del noble se llama Luna. Así que bien por ahí. O sea, le he subido una estrella solo porque se llama Luna. No, pero sí. Que me cae fatal Luna. O sea, lo siento. Me ha dolido mucho. Luna tendría que ser la mejor personaje. Pues no. Y luego, está el golpe de estado. Van a ir por los magos. Y los magos están en la escuela. Que yo decía, pero vais a hacer algo con vuestra alma, vais a hacer algo. Es que no os veo moveros, no veo, a ver, movilizaros, hacer algo, que esto es muy tocho. Ha habido un golpe de estado, esto es muy tocho y no hacen nada. Hasta al final parece que no pasa nada. Y pues no, o sea, no estoy de acuerdo. Tampoco me ha gustado la atmósfera, sí. Lo que no me ha gustado es la ambientación. Hay muchas cosas que no veo... Pero no me ha gustado, me da igual. Es que no me ha gustado. Lo poco que hay así de ambientación, yo veía agujeros ahí. Yo no lo veía sostenible. Y ya está. Pero vamos, no creo que continúe con ello. No. Seguimos con Ruth Langan y El guerrero de las tierras altas. Este ya le di un 3, que está bien, pero no es un libro que te vaya a romper los esquemas. De hecho, es un libro bastante olvidadizo, pero tiene una cosa buena. Romántica e histórica con un pelín de fantasía, ¿vale? Porque ella es, a ver, ¿cómo decirlo? Es una curandera, la protagonista, pero que cura a través de cánticos. Es una curandera mística, ¿vale? Toda su familia tiene un don distinto. Una del futuro del pasado, otras volaban, bueno, dependiendo. Entonces ellas viven en el bosque, no me acuerdo cómo se llama el bosque, bosque mágico, bosque mágico, no me acuerdo, que de hecho está salvaguardado por un dragón, ¿vale? Hay caballos alados, o sea, pegasos, hay pegasos, hay criaturas mágicas, pero no nos vamos a centrar en ese mundo. Aquí lo que pasa es que el protagonista se le está muriendo el hijo y va hasta allí para raptar a la protagonista, a la curandera, que le dice que cura a su hijo o la decapita, vamos, que le hace tricitas. Y bueno, pues ellos en todo ese drama familiar pues se van a enamorar. Y también veremos que ahí pasa algo, porque él es viudo, su mujer se suicidó en extrañas situaciones y veremos qué pasa, porque ahí hay más misterio de lo que parece. Eso me ha gustado.
el misterio de la mujer, de qué le pasa al niño, porque el niño está malo por algo, se cayó de un árbol, pero tiene como un recuerdo que lo tortura, que es el que no le deja avanzar, que no le deja curarse. Está interesante. Y bueno, ella como es así muy mística, muy... pues nota esas sensaciones e intenta ayudarle. Lo que pasa es que, bueno, ya se sabe, estos libros con sus protagonistas clichés, ella es encantadora, magnífica, es una belleza y además más buena que el pan. Él es más bruto que un arao, es brutote, el muchacho es más bien posesivo, más bien este es mi reino y aquí mando yo, esas cosas que tienen estos libros. Y ya está. Está bien, sí, yo me lo leí entero, me gustó mucho eso, pero realmente tampoco es la gran cosa. Y seguimos por Antonio Gala. Pues sí, tenía ganas de Antonio Gala, así que le dije a mi tía, que tiene muchos libros de Antonio Gala, que me dejara algo y me dejó 2 libros. Los 2 los he abandonado. El otro no lo enseño porque ya lo he devuelto, porque es que no está ni en mi Goodreads porque me leí nada. No me he leído nada, me leí que fueron 10 páginas, 20 páginas, si acaso. Era un libro histórico que me parecía un tostón increíble. No me interesaba en absoluto. ¿Cuál era? El manuscrito carmesí. Pues mira, no me gustó nada. Se lo devolví. Tenía el de la casa sosegada, que me lo empecé a leer y me he leído como la mitad, un poquito más. Que me ha gustado mucho, ojo. Le da un 3 estrellas. Me ha gustado muchísimo. Escribe este hombre... Mira, qué bonito. Simplemente, a ver, me he leído más allá de la mitad porque es que era tan bonito que yo me leía y me leía y me leía. Lo que pasa es que este es un libro ensayo de sus pensamientos, sus rayadas y sus cosas. Escrito de una forma muy bonita, pero realmente a mí no me aportaba nada. Entonces yo llegué hasta el punto diciendo, bueno, pues ya está. Que me cae bien, ojo, que mira, que yo lo que leía de él pues me pareció un muchacho muy bien, me ha caído muy bien el señor. No digo que no. Bueno, algunas cosas estaban más de acuerdo con otras, pero vamos, está muy bien escrito. Qué bonito. O sea, la forma de escribir muy bonito. Lo que pasa es que, bueno, pues ya está. Son, pues eso, sus pensamientos, puntos de vista, sensaciones, esas cosas. Habla sobre sus animales, sobre la muerte, sobre la escritura, temas variados. Y además, pues eso, son textos de 1,5 páginas. Y son muchas páginas. Pues eso. Entonces tampoco, no sé. Solo decir que sí, que está muy bien escrito, es muy bonito. Y bueno, aquí ya vamos a los que son todos geniales. Empezamos por Los Visionarios, de Noelia Rodríguez. Tiene 4 estrellas. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una historia de amor, un Friends to Lover, que además mezcla realidad mágica. El caso es que todo sucede en Vigo, en la actualidad. De hecho, creo que lo escribió en el 2020. Bueno, el caso, de pronto, sin beberlo ni comerlo, esta muchacha, que aunque es profesora de filosofía, su otro oficio es la de escritora. Ella escribe y escribe y escribe, le encanta escribir, aunque ahora mismo tiene un parón. Porque bueno, lo ha dejado con su novio, porque no iban a ningún lado. Que por cierto, es que hay mucha chicha aquí. Su novio, ella y otro muchacho son los 3 inseparables desde el colegio. Y entonces, digamos que todo este caos que tiene ahora ella en su vida hace que se abre una brecha y aparezcan personajes de sus libros en la realidad. Entonces tendrá que solucionar los problemas que tiene para cerrar esa brecha y que el mundo de la imaginación, no era el mundo de la imaginación, ¿cómo lo llamaban? Ay, yo y las palabras, como siempre me pasa. Bueno, pues para que nos entendamos tú y yo, no pasa nada. El mundo de la imaginación no colapse con el mundo real y se vaya toda la mierda. Me ha gustado mucho ese detalle. Es muy interesante. Sí, es verdad que a veces quería ver más avance, pero me parece que es una historia muy distinta, muy divertida, muy bonita. Me gustan mucho los personajes, sobre todo el amigo aquí, el policía, cacho policía. Nos gustan los uniformes, menos a mí. Ella también me gusta, aunque hay momentos en los que me apetece darle un sopapo y decir, ya, o sea, vuelve y vuelve. Es que tiene miedo de lo que podría ser o no podría ser,
y se queda encallada. Y entonces, y cuando tú dices, tú ya lo has entendido, pues no lo ha entendido, y ya no, y te da ganas de darle una bofetada y decir, pues avanza ya, avanza, coño, ya. Pero bueno, es lo único. Por eso digo que a veces parece que se repite un poco porque ella se atasca mucho en el miedo de lo que puede ser, de lo que podrá ser. Sobre todo ya al final que digo, pues está la cosa clara, ya, decídete, ya. Él es magnífico, él es un muchacho genial. La idea es muy buena, lo recomiendo muchísimo, me gustó muchísimo. Sobre todo, si sois escritores, tenéis que echarle un vistazo porque yo creo que os va a llegar al corazón. Mucho. A mí me ha gustado. Me ha parecido muy divertido y la relación sentimental de los amigos me ha parecido muy cookie. Seguimos por Trenza. ¡Sí! Trenza del Mar Esmeralda. De Brandon Sanderson, ilustrado por Howard Leon, de Nova. A ver, que me lo he leído en lectura conjunta con Amari. ¿Lo habré dicho bien? Amari un día de esto me va a matar porque me va a decir, ¿sí que no me llamo Amari? Ah, Amarí, sí lo he dicho bien. Amarí de Hilandris, creo que lo he dicho bien. Lo he leído con ella. Que ella es magnífica, preciosa, a mí me encanta esta muchacha. Y yo me lo paso muy bien con ella, me encanta. Y eso que yo soy timidilla, pero ella con ella yo voy a full. Bueno, y nos ha gustado bastante, pero sí es verdad que a las dos nos ha decepcionado un poquito, a ver, hasta cierto punto, porque quizá esperamos un poquito más épico fantástico. Y esto no, de épico fantástico, dedicado a Marie, no tiene nada. Es un cuentito de superación contado por Hoyt, creo que se llamaba, que es el mejor personaje de todos, el narrador es el mejor personaje de todos, que me encanta. Y por cierto, gracias a Hoyt y a Marie, he decidido seguir con Brandon Sanderson y me he pillado el camino de los Reyes. Sí. El primero de los archivos. Creo que se llama así. Bueno, porque quiero más, quiero saber más. A ver, que está bien, es muy bonito. El mundo es muy interesante, pero aún así daba para más. Este mundo daba para más. El mundo de las esporas mola mucho. Por lo poco que vemos, la tierra es muy árida, es muy pobre, porque los mares son esporas. Esporas que sueltan las 12 lunas, creo que había, que sueltan esporas. Cada luna tiene un color distinto y suelta una espora distinta con distintos poderes, ya que con contacto con el agua cada una le da por hacer una cosa distinta. Todas muy peligrosas, por supuesto. Y las esporas molan mucho. Están muy currado. A ver, este hombre siempre curra mucho la ambientación. Y esta es igual. Lo que pasa es que la historia, o sea, esta ambientación da para más. No, se queda un poco... Yo quiero ver más. Lo que le pasa a Trenza es que tiene un amigo, su mejor amigo, Charlie, que es el noble de la roca donde viven. Pues digamos que lo quieren casar con otro persona de la nobleza. Lo que pasa es que en esa isla no hay más noble y se lo van a llevar para ver si se lo casan ya. Una vez se casa ya madura. El caso es que él dice que no, que va a evitar que se case porque están los dos enamorados, para que no vamos a engañar. Y él le promete que le va a enviar cartas y tazas, que va a hacerse fuerte y que va a conseguir que nadie se enamore de él y que no le prestan atención, porque además tiene una virtud muy grande y es que puede ser muy pesado, muy cansino y muy aburrido. Entonces va a tirar de su virtud para que no encuentre pareja. Vuelven, pero no vuelven con Charlie. Charlie es secuestrado por la bruja, entonces Trenza decide ir a buscarle. Y no os cuento nada. Hay piratas, hay dragones, hay brujas, hay animales que hablan. Está bien, está entretenido. A ver, el problema serio que yo he tenido es que realmente Trenza no tiene obstáculos, ningún obstáculo. Y tampoco mueve el culo. O sea, yo estaba muerta por Charlie diciendo, ay madre mía, pero ves, corre tras él, búscalo, haz algo. Y Trenza le cuesta, ¿vale? Si no es porque los personajes de alrededor, digamos que les viene a todo bien, el camino que tiene que llevar Trenza, no llegan a Charlie en la vida. Os lo digo de en serio. Y a mí eso es lo que no me ha gustado. El resto me ha gustado. Es muy dulce, muy bonita. La verdad es que, vamos, vas a querer que todo le salga bien.
y el resto de personajes están muy bien también. Lo que pasa es que, yo qué sé, le falta epicidad, le falta un poquito de niqui chiqui chiqui, de una lucha al final, al menos, un algo, un no sé qué. Es como, no llega a ser cozy, pero es casi cozy. O sea, aquí no hay grandes nadas. Es un cuento bonito y ya está. Una cosa muy curiosa que me ha parecido, y es que yo había escuchado que esto era un retelling de La Princesa Prometida y que no se parece en nada, pero en nada, de nada, ni de guiño ni de nada, es que no se parece en nada. Que no te digo que a lo mejor Sanderson lo hubiera cogido como idea de nacimiento para Drenza, ¿sabes? En plan, que vio La Princesa Prometida y dijo, uy, voy a hacer esto. Pero bueno, que no se parece en nada, es verdad. ¿Y yo para qué me enrollo diciendo esto? Pues yo por si teníais curiosidad. Seguimos por En busca de Perséfone, de Sara M. Eden, editado por Libros de Seda, que esto es otro que dicen que es un retelling de La Bella y la Bestia. Sí que lo es. Pero es más un retelling de Hades y Perséfone. Por algo se llama En busca de Perséfone, ¿vale? Aquí pone, según sinopsis, es de La Bella y la Bestia, pero realmente es de Hades y Perséfone. Sería más real. Va de un hombre que quiere tener un heredero por problemas de territorio, que no quiere que su primo tonto nabo herede su castillo. Entonces prefiere buscarse a alguien y tener un heredero. Como es un hombre difícil y además tiene media cara desfigurada porque tuvo un problema en la oreja, vamos, que no tenía oreja, que tenía ahí un bultaco enorme, pasó por mucha cirugía, por mucha eso, y bueno, y tiene todo esto destrozado. Bueno, oeste, no sé qué lado. Y el caso es que le cuesta encontrar pareja, decide dar dinero, y la familia de la protagonista de Perséfone necesita dinero porque están en quiebra, estamos a la cosa muy malita. Este chico decide dar muchísimo dinero a la familia a cambio de que Perséfone se case. Y así hacen. Entonces Perséfone se casa, se va con él al castillo, ahí empieza la relación. Está bien, me ha gustado, verdad que al principio me costaba más, luego empiezas a cogerle ya más el gusto, sobre todo porque con esta temática justo me he leído el de Mimi, el de Matrimonio Concertado, que es buenísimo, y claro, como este es parecido, claro, comparar con el de Mimi, que es top, y este está bien, es divertido, mola, la protagonista llegas a coger mucho cariño, al prota está bien, te cae bien también, el amigo mola un montón, el amigo me encanta. Bueno, pues típica relación de muchacha adorable con un señor bastante agrio, bastante torturado por su deformidad, que lo lleva mal la vida. Pero bueno, como Perséfone es una mujer fuerte y decidida, ahí está la cosa. Que está bien, leerlo, de verdad, leerlo. Leer este y después leer Mimi. Y así no tenéis un choque, un drama, como yo. Y ya está, pero que está bien. Vamos a seguir por Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicolás Aimes, que es de Gamón, editado por Gamón. Me ha gustado muchísimo. Le di un 4,5, si no recuerdo, sí, un 4,5. Me ha gustado muchísimo, me lo he pasado muy bien. Esto es un mundo de fantasía donde grupos, bandas, más bien no grupos, sino bandas, se dedican a matar monstruos, donde tienen fans, seguidores, hacen espectáculos, digamos, como en circos romanos, ¿sabes? Ahí, donde matan monstruos también. Hacen espectáculos, me gusta porque tiene mucho paralelismo con las estrellas de rock o algo así. Es interesante. Me gustan mucho los personajes, están muy bien construidos. El mundo también me gustó. Hay mogollón de criaturas, pero mogollón, que también molan un montón. Me gusta porque es fantasía como épica. También hay un toque de tecnología, entre comillas, pero hay tecnología, hay barcos que vuelan, ¿vale? Hay un poco de tecnología. El mundo está muy bien construido, los personajes están muy bien. Y lo que no sé yo es si el segundo estará tan bien como este. El caso es que esta banda ya está separada, están mayores, cada uno se ha ido por su lado. Y la hija del líder del grupo, pues ha ido a una misión
súper peligrosa a una ciudad a liberarla, pero la ciudad ha resultado sitiada, la van a matar, o sea, van a matar a ella y a todos los que estén en la ciudad, entonces tiene que ir desesperadamente a rescatarla. Y va su mejor amigo a pedirle ayuda a que vuelva a la banda, a que vuelva a reunirse y dar este último espectáculo, esta última lucha. Entonces el camino es de ellos dos, que van pasando por cada personaje del grupo, que se van cruzando con más personajes, tengo que decir. Hay una chica, ¿cómo se llamaba? Janet, no me acuerdo, la arquera esta. Ay, no me acuerdo. Bueno, me encanta, da igual, hay personajes muy buenos. Van a ver si se juntan o no para ir a rescatar a la hija. Y esa es la historia. Resulta distinta al menos. Es una historia épica, bastante original. Bueno, y ahora el último. Otro que tiene un 4,5. La chica que se entregó al mar, de Axie Ho, que me ha encantado. Bueno, qué bien me lo he pasado con este libro yo. Mucho, mucho. Además, es que me encanta la edición. Es como súper cómodo para leer. Esto es magnífico. La trae Elastic Books. Me ha encantado. La historia va de que en esta Corea, aquí no dicen dónde es, porque es un mundo de fantasía, digamos, pero por la ropa, digo yo que es Corea. Todos los años, digamos que mandan una chica al mar como donación, bueno, para calmar las aguas y que no haya desgracias más graves. El caso es que este año le toca a una muchacha que está enamorada de su hermano, y su hermano está enamorada de ella, claro. Entonces ella, para no ver sufrir a su hermano, que adora, se tira al agua, se hace las marcas de la donación. No es donación, pero no, ahora no me sale otra palabra. De las marcas y se tira. Le recoge el dragón del mar y se lo lleva ante Dios del mar, que lo que tiene que hacer es despertarlo, porque está maldito y está como en letargo. Nadie le puede despertar. Y entonces ella tiene un año para despertarlo. Si no le despierta, pues al año tienen que volver a sacrificar, a sacrificar una doncella al mar para que haga lo mismo, intentar despertarlo. Me ha gustado muchísimo, me ha encantado. Me encanta, me gusta mucho porque habla mucho de la fantasía, digamos, leyenda asiática. Me gusta muchísimo. Hay un kirin, para que no sepa qué es un kirin, es el unicornio asiático. Es un unicornio con 2 cuernos. Vamos a conocer a mogollón de criaturas, a mogollón de dioses. Y bueno, ahí está la lucha de esta muchacha por rescatarlo. Y además va a encontrar al protector, el dios del mar, que es de la Casa del Loto. ¿Qué título tiene? De la Casa del Loto. Y bueno, que no van a empezar por buen pie, ellos dos. Pero bueno, se van a cruzar varias veces por su camino. Y no quiero decir mucho más, porque realmente esto se lee solo y ya sería destripar. Leerlo, está muy bien. Está muy bien. Me ha gustado muchísimo. Me parece súper divertido. Ya está. No es que te vaya a romper los esquemas de la vida, pero es muy divertido. Yo creo que con este libro te lo pasas bien. Sobre todo, es muy veraniego. Junto con la Agatha Rising, ya que están de vacaciones, son muy veraniegos. Porque yo, cosas con el mar, o sea, ahora mismo, lecturas con agua, es lo que necesito. Me lo pide el agua. Me lo pide el agua, iba a decir. Me lo pide el cuerpo. Ay, me encanta la portada. No puedo evitarlo. Me encanta la portada. Estoy muy contenta con este libro. Enamoradita, me tiene enamoradita. Precioso. Muy buenos personajes, muy, muy, muy buena ambientación, muy curiosa la trama, con giros interesantes. Y nada, hasta aquí mis lecturas. Menudo rato se estoy haciendo pasar, ¿eh? Esto está siendo largo. Así que nada, ya lo dejamos. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y por darle a like y también por estar suscritos. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!